eclipse final colocado en Nueva York simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudio revela que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde ese tiempo, los grupos ambientalistas han alertado sobre las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de uno de los peores Ningún país sobrevive. La economía en la América. Bienvenidos a su devocional de Q. Este día damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha regalado, por este día hermoso que ha creado, que nos ha dado por su gracia la oportunidad de conocer su palabra, la oportunidad de conocer lo que Él quiere para nosotros. El tema de hoy es un tema muy importante, porque se trata de los tiempos finales, de los tiempos del fin. Y estamos a puertas de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el mundo no lo quiere reconocer, el mundo no lo quiere, no quiere recibirlo, y se burlan de él, y hacen lo que quieren, y viven sus vidas como quieren. Pero el pueblo de Dios, y ustedes amigos, si aún que nos oyen y nos ven, si aún no han conocido a ese Jesús que vino al mundo a salvarnos, le invito a que le conozca, porque es la única manera de poder llegar al Padre Celestial. Y es el único camino, y es la única verdad, y es la vida para nosotros. El tema de hoy se titula "De Jehová Dios nadie se burla". ¿Y por qué lo he titulado así? Porque, como les decía al principio, el mundo se burla de Dios, pero vendrá juicio para aquellos que no quieren saber nada de Él, que lo rechazan, que lo ignoran. Por eso he traído la escritura de Isaías 53:4, que nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, o aflicciones, o calamidades, y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Esta escritura nombra la frase azotado, herido y afligido por Dios, y nos hace pensar que quizás el profeta tenía miedo de que usted y yo llegáramos a perder el significado de esta situación. Y entonces mencionó esta misma idea más adelante en el versículo 6. Y dijo: mas el Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y más adelante en el versículo 10 dice: el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Nuestras almas se llenan de consternación cuando reconocemos que fue Dios Padre quien trató a este hombre perfecto en forma tan terrible. Francamente, nosotros a veces no lo comprendemos, y esto nos lleva a preguntarnos por qué Dios le trató de tal manera. ¿Qué había hecho Él para merecer ese trato? Miremos un momento a la cruz. Cristo estuvo sobre esa cruz 6 horas, colgado entre el cielo y la tierra, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. En las primeras 3 horas, el hombre hizo con él lo peor que podía hacer. Le colmó de ridículo, de insultos, lo escupió, le golpeó, lo clavó sin misericordia en esa cruz y luego se sentó a verlo morir. A las 12 del mediodía, después de 3 horas de agonía, Dios lo puso un velo en el sol, es decir, oscureció la escena, ocultándolo del ojo humano, porque la transacción que se estaba realizando era entre el Padre y el Hijo. Cristo se convirtió en el sacrificio por el pecado del mundo, y Dios hizo de su alma una ofrenda por el pecado.
Él fue tratado como pecado, porque se nos dice que Él, que no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Eso está en 2 Corintios 5:21. Si usted quiere saber si Dios aborrece o abomina el pecado, mire a la cruz. Si usted quiere saber si Dios castigará el pecado, mire al unigénito Hijo de Dios soportar la tortura y el castigo. ¿Por qué pensamos usted y yo, si pudiésemos escapar de este castigo, si en primer lugar no lo aceptamos, Jesús, o en segundo lugar descuidamos una salvación tan grande? La palabra de Jehová Dios nos muestra estas dos situaciones. La primera, si no aceptamos la salvación por la gracia inmerecida de parte de Dios, como dice la Escritura en Hechos 21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Sí, pues, amigos y hermanos, si no aceptamos la salvación de parte de Jehová Dios el Padre Celestial, que es únicamente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, no podremos tener absolución de pagar el precio del castigo por el pecado. Ahora veamos la segunda situación. Si descuidamos esta salvación tan grande, los que ya hemos aceptado y proclamado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como lo dice en Hebreos 2, del 1 al 3. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que dio Dios en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Amados, aquella cruz se convirtió en un altar en el que contemplamos al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Él estaba muriendo para alguien. Él estaba muriendo por ti y por mí. Amigo, hermano, Él estaba siendo el sustituto para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Estimados, oramos para que se abra su corazón a la influencia del Espíritu Santo y sienta la necesidad de aceptar el perdón y la salvación que Cristo logró para usted y para mí en la cruz. Y los que ya le conocemos, no descuidar que por gracia nos fue dado. Porque en estos últimos tiempos la ira del Señor se va a desatar en la tierra, y solo los que hemos creído en Jesús, creído en el Padre, y hemos obedecido y hemos practicado sus enseñanzas, tendremos salvación. Seremos librados de esa ira que se va a desatar en la tierra para la humanidad entera. Por eso les exhortamos a que no descuiden esa salvación tan grande que ya nos fue dada. Como dice la Escritura en Hebreos, prestar mucha atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Y los que no lo conocen, les invito a que lo reciban, lo sigan y lo imiten como Señor y Salvador de sus vidas. Amados hermanos, hemos llegado al final de su devocional Despierta, Despierta. Y oro al Padre Celestial para que su Santo Espíritu, a ti amigo que no conoces y que no tienes una experiencia con el Señor Jesucristo, busques, anheles esa experiencia, anheles entregarle tu corazón y obedecerlo en todas sus enseñanzas. Y a ti, hermano, en la fe, te invito a que no descuides la salvación que se nos ha dado por gracia, porque esta salvación tan grande no puede ser descuidada. Les invitamos, con el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a que compartan este mensaje y a que se suscriban al canal y a que sigan allí siendo alimentados
por esta poderosa y hermosa palabra del Señor. Les bendecimos, paz del Señor.